En Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo en la cárcel, quiero enfatizar esto porque parece como que tendemos a olvidar que él estaba condicionado, pero la palabra estaba libre, su espíritu estaba libre y su fe también. No estaba condicionada su fe, él no estaba condicionado por circunstancias opresivas, sino que estaba dependiendo absolutamente de Dios, no de esa libertad física, sino de Dios. Y es por eso que tenía fuerzas, ánimo, y aún podía aconsejar, alentar, motivar a todos los que estaban siguiendo la fe de Cristo. Dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique. Miren, ya aquí, ¿esta no habrá sido la madre de Evo? Bueno, Evodia era un nombre, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que la grieta también estaba por allá. Asimismo te ruego también a ti, y aquí hay un compromiso específico, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este es un pasaje precioso que nos muestra el corazón de Pablo. Seguramente a Pablo le llegaban cartas, iban y venían las cartas y él estaba preso y también estaba recibiendo informes de la iglesia, de los hermanos que lo visitaban, y él seguramente oraba por ellos, pero le contaban cosas. ¿Sabes qué? ¿Te enteraste del lío que hay? Te cuento la última. Evodia y Síntique están peleadas o no se ponen de acuerdo, y su desencuentro está siendo notorio a toda la congregación. Y estas dos hermanas eran hermanas maduras, eran hermanas a las cuales Pablo, miren lo que dice, las reconoce, dice, combatieron conmigo en el Evangelio. Y habla de un combate, y nuestro combate es espiritual. Es decir, que eran batalladoras de oración, personas que estaban testificando y se enfrentaban al mismo Satanás por causa de su fe. Y dice, y con Clemente también los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. O sea que era un grupo apostólico, era un grupo de hermanos que habían formado un equipo glorioso, pero llegó a un momento de desavenencias. Y puede ser posible que suceda eso, porque no somos perfectos y puede haber un desencuentro, puede haber un malentendido, puede haber una situación que genere tropiezo, pero aquí tenemos que rescatar el espíritu de Pablo y el deseo de Pablo, porque esto es lo principal. Y aquí viene el primer punto y principio. Y la idea, hermanos y hermanas, es que vos salgas de aquí con un mensaje, pero también con un deber, con una actividad. No puede ser que salgas de aquí como diciendo, ¿de qué habló el pastor? No sé de lo que habló el pastor, pero al mismo tiempo no sé ni siquiera lo que tengo que hacer. Y a lo mejor estás teniendo una situación como esta que vamos a describir y no estás actuando como tenés que actuar. Mira lo que el primer punto, los llamados son pacificadores. Y esto es lo que estamos hablando. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nosotros tenemos que llegar a ser de un mismo sentir. Tenemos que estar unánimes. Tenemos que estar en común acuerdo, porque eso le da gloria a Dios. El diablo quiere dividir para reinar, vos lo sabes bien, y hay muchos hogares, hay muchas familias que están divididas. Argentina está dividida, Bolivia está dividida. Se nota la intervención inmunda de Satanás que divide para reinar. Y genera odio, rencor, bronca, rechazo, y viven enfrentadas las personas por una causa, por una ideología, por un interés o por cualquier otra cosa. Pero nosotros tenemos que estar unidos en Cristo. Cristo es el nexo, es la piedra angular. Y cuando lo miramos a Él tenemos que darnos cuenta que el Espíritu de Cristo es amor, es amor, es amor y es amor. Y ahí nosotros tenemos que bajar los decibeles, tenemos que arrepentirnos y tenemos que buscar realmente agradar a Cristo, agradar a Dios, porque si no, no estaríamos teniendo el Espíritu de Cristo.
Por eso los llamados son pacificadores. Y hay gente que no lo es. Hay gente que le gusta tirar más leña al fuego. Hay gente que está todo el tiempo buscando discordia, buscando enfrentar las partes, buscando justificar, buscando ponerse de parte de uno en contra del otro. Y esto es lo común. Lo común o normal es que tomemos partido, por ejemplo, viene alguien y te cuenta una situación y te dice, ¿a vos te parece que mi esposo, mi marido, o mi esposa, o mi mujer? Y enseguida vos ya tomás partido. Tenés razón, no, tenés razón, estoy con vos, te apoyo. Y ese es el peor error que podemos cometer. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar las dos campanas. Hay personas que solamente escuchan una campana y se quedan con una sola campana y terminan siendo cómplices del pecado, porque no saben toda la historia, ni la trama, ni aún lo que hay detrás de bambalinas o detrás de lo que hay en una situación. El otro día estaba hablando con una persona que estuvo en política muchos años aquí en esta ciudad y me decía justamente que estaba cansada de la política. Y ella me decía, usted sabe, pastor, que yo estuve muy metida en la política. Dice, pero es impresionante lo que uno descubre, porque yo ingenuamente y con mucha ilusión idílica entré, pero cuando empecé a darme cuenta de qué se trataba, dice, uy, salí corriendo. Bueno, hay personas que juzgan y se juegan porque están tomando en cuenta la apariencia nada más. Pablo aquí quería la unidad de estas hermanas que sin duda eran preciosas, útiles y sin embargo estaban enfrentadas entre sí. Lo normal y lo común es que apoyemos a uno en contra del otro. Esto es común, es normal. Te apoyo, contá conmigo y ¡pum! Los dos se van contra una tercera persona. Y eso sucede, a veces hay situaciones que uno dice, uy, ¿qué pasa acá? Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que me enseñaron a mí en el seminario, y esto lo mantengo hasta el día de hoy, ya hace 35 años que soy pastor, pero soy muy joven. Bueno, resulta ser de que decían, si te toca aconsejar a un matrimonio, nunca vayas a decidir por uno. Escuchá las dos campanas, escucharlos a ambos, y ahí vas a sacar un criterio, te vas a dar cuenta de una situación. Y hay personas que cuando vienen y te cuentan un problema y dicen, mire, pastor, fulano. Sí, bueno, vos aceptás confrontar, que sería lo que diría la justicia, el careo. Vos aceptás la confrontación, lo llamamos al otro. Llamemos a la otra parte para que dirimamos esta situación y estemos confrontando esta situación para que salga a luz la verdad. No. Bueno, ¿qué te dice eso? Yo le agradezco a Dios por aquellos que aceptan la confrontación, porque habla muy bien de ellos. Pero aquellos que dicen, no, bueno, ya están dando a creer otras cosas. Aquí Pablo está rogando que se pusieran de acuerdo dos hermanas que estaban sufriendo por esa separación. Lo que es común y normal es que condenemos, y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes. Condenamos al otro porque no piensa como nosotros. Condenamos al otro que no es como nosotros. Condenamos al otro que está enfrentado a nosotros. Y nosotros tenemos que orar. Amén. Porque dice la palabra, no juzguéis nada antes de tiempo. Y ya les digo, nosotros somos muy mal pensados. Lo primero que pensamos es malo, es carnal. Siempre pensamos a favor nuestro o a favor de una situación que ya creemos que está determinada por nuestros prejuicios. Y tendemos a decir a priori, es decir, no, está mal, se equivocó y merece esto o aquello. Pero ¿sabes una cosa? Cuando las personas sufren lo mismo que nosotros condenamos, o mejor dicho, cambiemos la fórmula. Cuando nosotros sufrimos lo mismo que nosotros condenamos, es ahí donde recién tomamos conciencia de que nos hemos equivocado. ¿Dónde está ese texto? En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice, cuidado cuando vayas a observar
a alguien que está en pecado, porque no vaya a ser que tú también seas condenado de lo mismo. Es como esa persona, miren, esto ocurrió en la iglesia del centro, esto fue algo real que me marcó la vida. Estaba un diácono, podría haber sido cualquier persona. Y esa persona siempre hablaba mal de otros. Era chusma, era un murmurador. Y eso es pecado. Porque cuando vos hablas mal del otro, el diablo te está preparando una cama, un pozo, para que caigas en él. Porque cuando estás hablando mal de otro, en vez de confrontarlo y decir, vení, hablemos, mira, es tu vida, la verdad que según mi propia experiencia o desde mi punto de vista tendría que hacer estos ajustes. Este hombre condenaba todo el tiempo, ¿a usted le parece, pastor? Fulano es esto, pum, no dejaba títere con cabeza. Bueno, sufrió lo mismo que condenó en otra persona. Fue un caso dramático en la iglesia del centro. No lo voy a mencionar porque este mensaje está siendo grabado. Y fue un caso muy notorio. ¿Por qué? Porque él condenaba a todo el mundo y después tuvo que sufrir lo que él condenaba. Cuando vos estás señalando con un dedo, hay 3 señalándote a vos. Bueno, con esto quiero decirles que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Generalmente condenamos y cortamos cabezas en vez de orar y de pedir que Dios nos use. Y Dios permita que nos use para bendecir y ayudar a las personas. Y Pablo habla de un mismo sentir en el Señor. Pablo dice, espero que tengan un mismo sentir en el Señor. Y este no era un simple deseo, porque yo creo y no dudo, porque Pablo oraba, porque decía, cargo sobre mis espaldas la vida de la iglesia. Y estoy todo el tiempo teniendo en cuenta el motivo de oración que hay en medio del pueblo de Cristo. Y más cuando hay gente que han sido útiles y personas de gran bendición y de repente se enfrentaron por una situación. Qué triste es que esa situación se siga ahondando y no se pongan en Cristo para una reconciliación. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso nosotros, además de ser pacificadores, dice Pablo, somos agentes de reconciliación. Y ya te voy a mencionar el texto. Mira lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando vos ves una persona que no solamente tiene paz, sino que busca la paz, sigue la paz, no la paz de Bolivia, ¿no? Sino busca la paz y quiere pacificar a los hermanos, es un hijo de Dios. Porque el diablo es quien quiere la guerra, el diablo es quien quiere el enfrentamiento, el diablo es quien está tirando gasoil al fuego para que arda más fuerte la llama. Hay hermanos que son así, o primos que son así. Me equivoqué al decir hermanos, porque acá dice que son hijos de Dios los que son pacificadores. Y hay personas que parece que quieren la destrucción del otro. Quieren el odio del otro, es tremendo, pero ahí se marca quién es quién. Y todo eso se sabe, hermano y hermana querida, todo eso se sabe porque un pajarito me lo contó y todo se sabe. Por eso hay personas que en vez de decir perdoná, reconciliate, hablá, dialogá, soportá, perdoná, son todas recomendaciones del Evangelio. Hay gente que quiere matar, quiere cortar cabeza, quiere destruir, quiere desacreditar, quiere descalificar, quiere calumniar. Hay gente que está realmente mal. Y aún se dice cristiano. Había 2 hermanas que estaban sufriendo y Pablo le dice, fíjate, por favor, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y luego dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Y ¿saben una cosa? No hay un nombre cuando dice te digo a ti, solamente dice compañero fiel. Y la mayoría de los comentaristas dicen que ese era el nombre que se le había dado y nadie sabe decir quién es. Ninguno de los comentaristas, ni la misma epístola dice a quién se está refiriendo.
No le dice, y también a ti, Timoteo, también a ti, Silas, o también a ti, Apolo. No, dice también a ti, como diciendo compañero fiel, que era un nombre que parece ser como que ya se había hecho común, que era un compañero fiel de Pablo, que iba a ser fiel en transmitir ese concepto, ese sentido, ese deseo y esa carga que Pablo tenía. Y también a ti te ruego que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio, que ayudes a estas. No sé si sabes que muchas veces, o la mayoría de las veces, hace falta una ayuda, porque a veces el diablo nos enceguece tanto y nos hace tan egocéntricos que hace falta que alguien nos diga, te estás equivocando, o de parte de Dios te digo que no es correcto, que sigas montado en ese caballo de egocentrismo, de odio, de rencor, porque eso te va a llevar al infierno, o eso viene de parte del diablo. No sigas montado en ese caballo de odio, de rencor, de bronca, para autojustificarte de que lo que estás haciendo es correcto. Y no vio, pastor, lo que me hicieron. Mira, comparado con lo que le hicieron a Cristo no es nada. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener decisión de ser pacificadores. El otro día ya pasó hace unos 8 meses atrás, de una persona que decía, mi familia por la política están todos peleados, no se puede hablar, es impresionante, hay una agresividad total. ¿Y vos qué haces? Y se quedó mudo. ¿Qué hacemos? ¿Damos ejemplo o tomamos partido? O enseguida nos ponemos en la vereda del frente para decir, sí, ustedes. Bueno, si nosotros no buscamos a Cristo, no pensamos en Cristo y no hacemos lo que nos manda Cristo, vamos a seguir igual que el mundo perdido, pecador, corrupto, que está entregado a Satanás para ir al infierno. ¿Cuántos están de acuerdo con esto que acabo de decir? Por eso hay personas que viven en la iglesia, vienen a la iglesia, pero no aprenden nada del Evangelio. Por eso la idea es que vos te vayas con un deber de aquí, que vos te vayas con una tarea de aquí, que vos te vayas con una misión de aquí, porque seguramente tenés gente enfrentada, tenés gente que están divididas, tenés gente que está odiando a la otra persona. ¿Y qué vas a hacer cuando mirás que el mensaje del Evangelio es armonía y paz? Jesús dice, paz a vosotros, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y primero tenemos que tener paz, paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con todos los demás, para que el diablo no se aproveche de ninguna debilidad. Y acá viene el siguiente punto, los llamados piden ayuda. Dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron conmigo en el Evangelio. Te pido ayuda, le dice Pablo, a un compañero fiel. No le pidió ayuda a un extraño e infiel. No le pidió ayuda Pablo a un cualquiera. Nosotros tenemos que pedir ayuda a alguien competente, a alguien fiel, a alguien discreto, a alguien que sea maduro, a alguien que sepa perdonar, que sepa reconciliarse, que sepa seguir el ejemplo de Cristo. Pero hay personas que quieren ayudar y lo peor que hacen es destruir una situación porque a veces tienen un mal consejo, o tienen una mala imagen, o tienen un mal proceder, y se ponen de parte de uno o del otro, y enseguida son convencidos. Hay personas que están realmente equivocándose, pero aquí Pablo quería garantizar que lo que tenía que suceder, sucediera. ¿Y qué era lo que tenía que suceder? Que esas dos hermanas se reconciliaran, que esas dos hermanas se pusieran de acuerdo, que esas dos hermanas se perdonaran, que esas dos hermanas oraran y se comprendieran y que buscaran darle la gloria a Dios y que dejaran de ser egocéntricas o mezquinas y reconocieran su pecado ante Dios. Y seguramente Dios los iba a bendecir. Por eso hay personas que vienen a la iglesia y siguen con odios, rencores, con separaciones de años, con enfrentamientos de años familiares, y ahora se acercan las fiestas, la mesa de Navidad.
Y hay gente que dice, ay, no soporto a mi tía, a mi tío, a fulano. Ay, pero es una prueba terrible para mí. Bueno, pedirle ayuda a Dios, pedirle perdón a Dios, pero también pedirle gracia a Dios para poder reconciliarte y para poder ver a esa persona aún con el deseo de bendecirla y de predicarle. Porque nosotros no podemos escapar de esa misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No vaya a ser que estés eligiendo a quién predicarle y en esto hagas acepción de personas y que diga este sí, este no, este que se vaya al infierno, este no, bueno, este tiene cara buena, puede ir al cielo. Eso sería terrorífico. Sin embargo, hay personas que viven haciendo ese tipo de acepción de personas. Pablo estaba en la cárcel, cargado, sufriendo, porque veía al diablo detrás de todo esto, mofándose y metiéndose en la vida de la iglesia. Y cuando él divide, reina. Porque ¿qué más quiere Satanás que el pueblo de Cristo esté dividido, que esté enfrentado, que estén siendo partidismos? Por eso nosotros tenemos que buscar siempre a Cristo, a Dios. Señor, ayúdanos, por favor, y que el amor prime, y que Dios esté usándonos a todos, sin excepción. Y que seamos sinceros delante de Dios para buscar lo mejor para Cristo y no para nosotros. Por eso Pablo aquí nos enseña que también nosotros tenemos que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque Pablo estaba imposibilitado por las cadenas. Pablo estaba imposibilitado por la cárcel. Pero a lo mejor vos estás imposibilitado con el tiempo, porque estás todo el día trabajando y no podés coincidir en el horario donde esa persona a quien tendrías que hablarle está libre. Pero tenés que tener gente idónea, gente creíble, gente discreta, gente madura para decirle, fulano, vení. Vos podrás ir de parte mío o de parte de Dios a decirle a estas personas que se ponen de acuerdo. Pablo pide ayuda. Y yo quiero preguntar si tenés a quién pedirle ayuda. No vaya a ser que tengas un concepto, y esto es muy serio lo que te voy a decir, de que no hay a quién pedirle ayuda, porque desconfías de todos. Es muy importante que lo pienses, porque sabías una cosa, hay gente que desconfía de todos y se cree que es el único capaz de intervenir. Pablo aquí le dice, yo no puedo ir, pero vos sí podés ir. Yo no puedo salir, pero vos podés salir. Yo no puedo enfrentarme a esta situación y tratar de reconciliarla, pero vos sí lo podés hacer. Y nosotros tenemos que tener gente. Para eso viene el discipulado, para eso viene la célula cerrada, para eso viene el hecho de que vos prepares gente competente para poder decirle, te puedo encargar esta tarea, vos vas como si fuera yo. Pablo le está diciendo a este compañero fiel, mira, anda de parte mía, te ruego que lo hagas. Hacé de cuenta que soy yo yendo a través tuyo. Porque esa es la idea del discipulado. Por eso nosotros tenemos que tener gente a quien delegarle tareas. Porque hay gente que va a poder hacerlo muchísimo mejor que vos. Y eso lo tenemos que hacer, pero tenemos que garantizar que la situación se resuelva. Amén. Porque a lo mejor no podés vos, pero el otro sí puede. Yo les voy a enseñar algo aquí. Esto es muy subjetivo. Cuando interviene Dios y el Espíritu Santo, todo esto que yo voy a decir, ¡puc!, queda en la nada. Pero no obstante, son consejos y técnicas que a veces se dan en los seminarios y viene bien tenerlos en cuenta. Pero siempre, por sobre todas las cosas, entrégate al Espíritu Santo para que Él te guíe y te dé la sabiduría que necesitas. Pero, por ejemplo, a lo mejor vos vas a hablarle a una persona, si vos sos hombre y le vas a hablar a una persona y esa persona no tiene autoridad de hombre, ¿qué va a pasar? Te va a rechazar. O a lo mejor, si vos le vas a hablar a una persona y esa persona es mujer y vos sos hombre y a lo mejor esa mujer no tiene autoridad de hombre, te va a rechazar. Por eso vos tenés que pedirle sabiduría a Dios. Y decirle, Señor, ¿es conveniente que vaya yo o vaya mi esposa? ¿O es conveniente que vaya yo o vaya una mujer? Esto puede ser necesario siempre y cuando el Espíritu Santo no te diga todo lo contrario. ¿Cuántos entienden esto?
Porque cuando interviene el Espíritu Santo, todo esto que acabo de decir, ¡pum!, lo tira por tierra. Pero no obstante, nosotros tenemos que conocer a las personas. Pero el objetivo es que las personas se reconcilien, que tengan paz, que disfruten de paz y que no le den lugar al diablo, porque cuando hay peleas, hay desavenencias, hay divisiones, hay pleitos, hay contiendas, el diablo está saltando en una pata, matándose de risa y se hace un picnic en esa familia porque la destruye, como puede ser también una iglesia, porque dice que una casa dividida contra sí mismo no prevalecerá. Por lo tanto, cuando vos estás enfrentado con tu marido, con tu esposa, cuando vos estás enfrentado con tus hijos, eso tarde o temprano va a la destrucción. Por eso vos tenés que buscar la paz, seguirla, reconciliarte, pedirle a Dios sabiduría para que te dé las palabras justas, la gracia, la unción, pero que no se siga abonando la discordia, el odio, el rencor, para que la bronca crezca y crezca y crezca, y después la persona se te vaya lejos, rebelde, con bronca, con odio. Y te lo digo por experiencia. Cuando yo estaba en la avenida Ipiranga en São Paulo, yo vivía en Brasil, iba caminando una noche, salía mucho a caminar porque estaba solo, y sentí que hablaban castellano. Digo, y me acerqué. Hacía 2 meses que estaba en Brasil. Me acerqué y eran como 3 argentinos, un chileno, y me puse a charlar con ellos en una esquina. Y nos presentamos y todos ellos estaban prácticamente lejos de sus familias por odio, por rencor. Y todos ellos me decían, no, yo no vuelvo más a mi casa, no, que se mueran, me decían. Y a mí me asustó eso, dije, uy, ¿quiénes son estos? Todos renegados contra su familia, todos renegados y odiando a su casa. ¿Qué falló ahí? Falló de que no hubo nadie que reconcilió, nadie que pacificó, nadie que dijo, esto nos va a destruir, nos va a dañar, esto nos va a perjudicar, por favor cortémosla, busquemos la paz y la sigamos, seamos pacificadores, busquemos a Dios y pidámosle a Él piedad, misericordia, ayuda, clemencia. Pero hay personas que no, hay personas que directamente no hacen nada de eso. Por eso la Biblia dice, cuando vengas a la iglesia, hoy has venido, antes de poner tu ofrenda en el altar, piensa que no sea que estés con bronca y odio con alguna persona, porque esa ofrenda no vale de nada. La ofrenda que Dios va a bendecir y va a multiplicar para tu prosperidad es la que se hace con un corazón santo, lleno de paz para con los demás. ¿Saben cuántos hogares divididos por el odio, por el rencor, familias enfrentadas, casos de situaciones de esposos y esposas que están divorciados, juntados y vueltos a casar como 3 o 4 veces, pero todavía cargan con el odio y la bronca de la primera esposa, de la segunda esposa? ¡Ay, pero de terror! Y creo que lo sabes mejor que yo. Yo estoy a veces tratando este tipo de situaciones, pero nadie dice, vamos a amar, vamos a perdonar, vamos a reconciliarnos. No, es como que no entra en la cabeza de muchas personas y tristemente de algunos que se dicen cristianos. Todo eso lo anota Dios. Como tenía el nombre de estas hermosas hermanas que se dejaron llevar por una situación y un malentendido, vaya a saber qué pasó, porque aquí Pablo no nos lo dice, sí que estaban enfrentadas y con una situación que no se ponían de acuerdo, y Pablo pide ayuda para que ellas vuelvan a este encuentro en Cristo. Hay muchas personas que están enfrentadas entre sí, con odio, rencor, con bronca. Y por último, otra de las cosas que me llamó la atención y que es bueno tomarlo en cuenta, los llamados ruegan. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel. Te ruego. Cuando vos escuchás un te ruego, no podés ser tan duro. Te tenés que enternecer. No podés ser una persona impía, que no tiene piedad. Te tenés que enternecer y decir, oh, si me lo están rogando, debe ser algo importante. Pablo es como que le dijera, te lo ruego, por favor, haceme caso. Pónganse de acuerdo.
sean de un mismo sentir. Pablo está apelando a la piedad. Por eso tiene que ser una persona muy impía, es decir, que no tiene piedad, que es un corazón duro el que no quiere reconciliarse con otro. Y hay personas, vuelvo a repetir, enfrentadas por la política, enfrentadas por cualquier pavada y por el dinero ni te cuento. Me quedo debiendo ¿cuánto? Me quedo debiendo 2 pesos. No, vos decís eso, pero para el que le debe 2 pesos de 2 millones. Hay gente que realmente se pelea, odia, y aún viene a la iglesia, levanta la mano, cierra los ojos, lee la Biblia, pero no va a recibir bendición de Dios nunca así, porque no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el amor, la reconciliación, el perdón, el hecho de buscar un común acuerdo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amén. Porque en Cristo se resuelven todas las cosas. Ponete de pie, iglesia, por favor. Y vamos a seguir pidiendo por esta situación que está afectando a toda la nación de Bolivia, a Chile y también a Argentina. Le pasó rozando, pero también está picando eso en toda Latinoamérica. Cierra tus ojos, por favor. Si tenés alguna persona por la cual orar, interceder y crees que vos tenés un corazón abierto para reconciliarte, pero la otra persona está endurecida y con odio inclusive, yo te voy a pedir que pases aquí al frente, así oramos. No hace falta que nombres a la persona, pero si tenés una situación donde querés que haya reconciliación de Dios, intervención divina, pasa al frente, por favor, así Dios se encarga de esa situación y pronto puedas ser libre de esta cosa inmunda que te está afectando. Y que vos puedas armarte del Espíritu de Cristo para perdonar siempre, para amar siempre, y para buscar la paz y seguirla siempre, y para reconciliarte siempre, por más daño que te hayan hecho, más que al que le hicieron a Cristo, imposible. Por eso desea perdonar, porque el perdón es divino. Persona. Señor, mira a tu pueblo, ahora te pido que lo tomes en tus manos, lo bendigas, y que cualquier situación de desavenencia, de enfrentamiento, de distanciamiento, de bronca, de rencor, de insultos y hasta de peleas, hoy mismo quede todo sepultado bajo la sangre de Jesús. Y que te encargues de poner amor, Señor, poner reconciliación y poner el deseo de bendecir y no maldecir. Señor, ayuda a tu pueblo y que de aquí salga tu pueblo como agente de reconciliación, que de aquí salga tu pueblo como un pueblo pacificador para bendecir a las personas y no maldecirlas. Señor, ayuda a tu pueblo y danos la sabiduría para hablar oportunamente, para intervenir oportunamente y para apagar el fuego de la discordia, del odio, del rencor y poner a Cristo por encima de todas las cosas. Señor, ayúdanos, por favor. Queremos tener esa misión y gracias porque has confiado esta misión en nosotros para hacernos tus hijos pacificadores. Gloria sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén.